Laura despertó con el sonido insistente del despertador, ese timbre monótono que cada mañana parecía recordarle la responsabilidad que tenía por delante. A su alrededor, el cuarto aún guardaba los vestigios de la noche anterior. Una luz tenue que se colaba entre las cortinas, el eco lejano del televisor apagado y un aroma sutil a café frío. Se levantó despacio, sin hacer ruido para no despertar a Carlos, su esposo, que todavía dormía profundamente. Para muchos, su vida parecía la de una pareja feliz y estable, pero para Laura, los días se habían convertido en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Ella trabajaba desde temprano en una pequeña oficina de contabilidad, donde las horas se extendían entre montañas de papeles y números que parecían no tener fin. Carlos, por su parte, tenía un empleo en ventas que requería constantes viajes y largas jornadas, aunque últimamente sus ausencias se habían vuelto más frecuentes. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, su mente repasaba los planes que alguna vez compartieron: sueños de comprar una casa propia, viajar con Mía, su hija de 7 años, y algún día dejar atrás esas preocupaciones económicas que tanto la agobiaban. Pero esos planes parecían ahora más lejanos, como una melodía a la que le faltaban notas. ¿Quieres café fuerte hoy?, preguntó Carlos con voz adormilada, entrando en la cocina, con una sonrisa que a Laura le costaba reconocer. «Como siempre», respondió ella, esbozando una sonrisa que no alcanzó a reflejar su cansancio. Mientras servía las tazas, notó la forma en que Carlos evitaba mirarla a los ojos. Había algo no dicho en ese gesto, un silencio pesado que se colaba en medio de la rutina diaria. Sin embargo, Laura prefirió ignorarlo, convencida de que todo estaba bien, al menos por ahora. Llevaba meses sintiendo que algo se resquebrajaba, pero no se atrevía a enfrentarlo. Las pequeñas discusiones se convertían en silencios prolongados, las llamadas perdidas y las excusas para no cenar juntos eran cada vez más comunes. En ocasiones encontraba mensajes en el teléfono de Carlos, pero los descartaba rápidamente, pensando que era solo trabajo o asuntos sin importancia. Después de dejar a Mía en la escuela, Laura regresó al apartamento con una mezcla de preocupación y esperanza. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad despertar con su ritmo acelerado. Ella también quería despertar, salir adelante, recuperar esa chispa que sentía apagada. Su vida giraba en torno a cuidar a su hija y mantener las cuentas al día, mientras sostenía en silencio la frágil estructura de su matrimonio. No quería que Mía notara la tensión, no quería que la inocencia de su hija se viera empañada por las grietas que se abrían entre ella y Carlos. A media tarde, cuando el teléfono sonó, Laura sintió un escalofrío. Era una llamada de Carlos desde el trabajo, con su voz distante y evasiva. «Hoy llegaré tarde, algo urgente en la oficina», dijo sin dar más detalles. La frase se repetía como un eco en la mente de Laura, que intentaba no pensar en lo que eso podría significar. La noche cayó y la casa se quedó en silencio. Mía ya dormía y Laura se quedó sentada en la sala, mirando una foto familiar enmarcada sobre la mesa. En esa imagen, Carlos la abrazaba con ternura y Mía reía despreocupada. Era un recuerdo de lo que habían sido, o de lo que aún podrían ser, pero había algo que Laura no podía ignorar, un presentimiento sutil y persistente, como una sombra que crece en el borde de la visión. Algo en su interior le decía que esa calma era solo la antesala de la tormenta. Con ese pensamiento, apagó la luz y se preparó para enfrentar otro día, sin saber que pronto todo cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, Laura despertó con la sensación inquietante de que algo no estaba bien. El silencio en la casa era absoluto, distinto al habitual sonido de Carlos moviéndose por la casa antes de salir al trabajo. Se levantó, caminó hacia la habitación y encontró la cama vacía, con la ropa doblada cuidadosamente sobre una silla. No había señales de él. En la mesa de la cocina una hoja de papel doblada descansaba sobre el mantel. Laura la abrió con manos temblorosas y leyó las pocas palabras escritas con una letra apresurada. «Laura, lo siento, no puedo seguir. He cometido errores. Me voy con ella. Cuida de mí, Carlos». Un nudo se formó en su garganta y las lágrimas comenzaron a rodar sin control. El abandono de Carlos no era solo físico, era una traición que atravesaba el alma.
El hombre en quien había confiado sus sueños, su familia y su futuro la había dejado sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La incredulidad dio paso a la desesperación cuando Laura comenzó a revisar las cuentas bancarias y descubrió la magnitud del daño. Deudas acumuladas, préstamos sin su conocimiento, facturas impagas que ahora amenazaban con ahogarla. Todo mientras Carlos vivía su nueva vida con otra mujer, aparentemente sin remordimientos. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba una y otra vez, entre sollozos y rabia. No solo había perdido a su esposo, sino también la estabilidad económica que tanto había luchado por mantener. La idea de enfrentar sola las responsabilidades le parecía abrumadora. Los días se convirtieron en semanas. Laura luchaba por mantener la fachada de fortaleza ante Mía, quien notaba la tristeza de su madre, aunque nunca preguntaba directamente. Laura evitaba hablar del tema, tratando de protegerla de esa tormenta invisible. Una mañana, mientras ordenaba papeles para intentar organizar sus finanzas, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de un cobrador desconocido, reclamando un pago atrasado que Laura nunca había autorizado. «Señora, si no paga pronto, tomaremos acciones legales», amenazó la voz al otro lado de la línea. El miedo al futuro se instaló con fuerza, pero también una determinación silenciosa empezó a crecer en su interior. No iba a permitir que la traición de Carlos definiera su vida ni la de su hija. Con esfuerzo, Laura comenzó a buscar soluciones. Hizo llamadas, pidió ayuda a un asesor financiero y aceptó un segundo trabajo para cubrir los gastos que la deuda exigía. Las noches se volvieron largas y agotadoras, pero cada sacrificio era por Mía y por ella misma. A veces, en medio de la rutina, su mente volvía a Carlos, tratando de entender por qué lo hizo, qué había fallado en su matrimonio. Pero las respuestas se perdían en un mar de preguntas sin resolver. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Mía, una vecina la saludó con una mezcla de lástima y curiosidad. Laura sintió el peso de las miradas, esos juicios silenciosos que parecían decir que había fracasado como esposa y madre. Sin embargo, en el rostro de su hija vio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mía le sonrió y dijo con inocencia: «Mamá, algún día todo estará mejor. Lo sé». Esa simple frase fue un faro en la oscuridad. Laura apretó la mano de su hija y decidió que, pase lo que pase, no se dejaría vencer. A pesar del abandono y las deudas, su vida no terminaría allí. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún no imaginaba que el regreso de Carlos, inesperado y lleno de secretos, cambiaría todo nuevamente. La realidad golpeó a Laura con una fuerza que nunca había imaginado. Sin Carlos, sin la estabilidad económica que ambos compartían, se vio obligada a reinventar su vida desde cero. La deuda que él había dejado era un monstruo silencioso, acechándola en cada factura que llegaba, en cada llamada que exigía pagos imposibles. Decidida a no hundirse, Laura comenzó su búsqueda de empleo con un espíritu renovado, aunque el camino estaba lejos de ser fácil. Las entrevistas se convertían en pequeñas pruebas de resistencia, donde enfrentaba la indiferencia o la mirada desconfiada que muchas veces la hacían sentir menos. ¿Está segura de que puede con esto, sola y con una niña?, le preguntó un entrevistador en una ocasión, con un tono que más parecía una sentencia que una duda, pero Laura no permitió que esas palabras la vencieran. Cada rechazo era un empujón para demostrar que ella era más que su situación. Ajustó su currículum, buscó oportunidades en lugares donde antes ni siquiera había pensado y aceptó trabajos temporales que le permitieran pagar lo básico. Al mismo tiempo, aprendió a manejar sus finanzas con una disciplina férrea, organizó sus gastos, priorizó las deudas más urgentes y negoció plazos con los acreedores. Por primera vez, entendió que la única forma de salir adelante era enfrentando cada problema con valentía y constancia. No estuvo sola en esta batalla. Algunos familiares le tendieron la mano, aunque con miradas que a veces escondían juicios y dudas. Su madre, aunque crítica, le ofreció apoyo económico en momentos críticos, mientras que una vieja amiga del colegio le brindaba palabras de ánimo y ayuda práctica con Mía. Sin embargo, la presión social no se hizo esperar. Vecinos, conocidos y hasta colegas lanzaban comentarios al pasar,
cuestionando su capacidad para manejar la situación o señalándola como la mujer abandonada que no pudo mantener a su esposo. Laura sintió en más de una ocasión el peso de esas miradas y susurros, y hubo momentos en los que la inseguridad la asaltó con fuerza. ¿Realmente podría salir de ese pozo? ¿Qué futuro le esperaba a una mujer sola con una hija y tantas cargas? Pero fue en esos momentos de duda cuando descubrió su verdadera fortaleza. Una fortaleza que no dependía de nadie más, que nació de su amor por Mía y del deseo de darle un hogar seguro y lleno de esperanza. Cada pequeño logro, desde pagar una deuda hasta recibir una sonrisa de gratitud en el trabajo, se convirtió en un paso hacia su renacer. Aprendió a celebrar las victorias, por pequeñas que fueran, y a perdonarse por los errores. Una tarde, mientras Mía jugaba en el parque, Laura se sentó en una banca a observar el horizonte. Sintió el cansancio recorrer su cuerpo, pero también una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Recordó las promesas que se hizo a sí misma, que nunca dejaría que el abandono la definiera, que sus sueños aún podían cumplirse. «Estoy aquí, Mía, y vamos a salir adelante», susurró con lágrimas que ya no eran solo de tristeza, sino de esperanza. En su interior, Laura sabía que esta lucha apenas comenzaba, que todavía había caminos difíciles por recorrer y decisiones que tomar. Pero también estaba segura de que tenía el valor necesario para enfrentarlos. Había descubierto que el verdadero renacer no era olvidar el pasado, sino aprender de él y usarlo como impulso para construir un futuro más fuerte y auténtico. El día comenzó como cualquier otro. Laura había logrado acomodar su rutina, dividir sus responsabilidades y hasta permitirse un pequeño momento para sí misma. Había acordado con Mía que irían a la fiesta de cumpleaños de una compañera de la escuela, un respiro necesario para ambas. Al llegar al parque donde se celebraba el evento, la alegría de los niños llenaba el ambiente, y por un instante, Laura olvidó las preocupaciones. Mía corría entre risas y juegos, y Laura observaba desde una banca, disfrutando ese simple momento. Fue entonces cuando lo vio. Carlos apareció al borde del grupo, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. La sorpresa paralizó a Laura. El tiempo pareció detenerse mientras él se acercaba, sin poder evitar que una oleada de emociones la invadiera. «Laura», dijo él, con voz temblorosa pero firme, «necesito hablar contigo». Ella se levantó, tratando de controlar el temblor en sus manos. La mirada que le dirigía Carlos no era la de un hombre seguro, sino la de alguien cargado por su propia culpa. «¿Qué haces aquí, Carlos?», preguntó Laura, sin poder ocultar el resentimiento en su voz. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que pasó, pero tenía que verte, explicarte y, si es posible, pedirte perdón», respondió él, con sinceridad que parecía genuina. Las palabras lo sorprendieron a ella tanto como la presencia inesperada. En su mente se debatían los recuerdos dolorosos, las noches solitarias, las facturas impagas, la traición que había creído definitiva. «¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por irte sin avisar? ¿Por dejarme con deudas y una hija que criar sola?», susurró Laura con la voz quebrada. «¿Y qué hay de la mujer con la que te fuiste?». Carlos bajó la mirada, como si el peso de esas preguntas le aplastara el alma. «No fue tan simple, Laura. No fue solo por ella. Hay cosas que nunca te dije, cosas que no supe cómo enfrentar», explicó buscando palabras. «Sentía que estaba atrapado, que nuestro matrimonio se estaba desmoronando y no supe cómo pedir ayuda. Me equivoqué y pagaste el precio». Laura sintió que un torbellino de emociones la atravesaba, la tristeza, la rabia, pero también una nostalgia inesperada que la hizo vacilar. «¿Y ahora por qué regresar?», preguntó tratando de mantener la distancia que había construido con tanto esfuerzo. «Porque me di cuenta de lo que perdí», dijo Carlos. «No solo a mi esposa, sino a la familia que soñé construir contigo. Quiero enmendar las cosas, si tú me lo permites». La tensión en el aire era palpable. Laura se debatía entre el deseo de cerrar esa puerta para siempre y la realidad de que esos años juntos habían dejado una marca profunda. «No sé si puedo confiar en ti otra vez», confesó con honestidad. «No solo por la traición, sino porque me siento agotada de luchar sola». Carlos asintió, consciente del daño que había causado. «Entiendo, Laura. No espero que las cosas sean como antes de inmediato.
Solo quiero la oportunidad de demostrar que he cambiado, que puedo ser el hombre que necesitabas. Por un instante, el silencio los envolvió, mientras los sonidos de los niños y las risas continuaban en el fondo, recordándoles la vida que seguía. «Hay algo más», dijo Carlos finalmente, con un tono que atrapó la atención de Laura. «Algo que nunca te dije y que puede ayudarte a entender por qué me fui». Laura frunció el ceño, su curiosidad superando momentáneamente la cautela. «¿Qué cosa?» Carlos respiró hondo. «Antes de irme, me enteré de que estaba enfrentando problemas graves en el trabajo. No solo por la presión, sino por algunas decisiones equivocadas que tomé y que podrían haber arruinado nuestra estabilidad si me hubieran descubierto. Tenía miedo de que tú y Mía sufrieran las consecuencias, y no supe cómo decírtelo». Laura se quedó en silencio, procesando aquella revelación que, aunque no justificaba su abandono, ofrecía una perspectiva diferente. «¿Por eso te fuiste? ¿Para protegernos?» «Sí», asintió Carlos. «Cometí muchos errores, pero nunca dejé de pensar en ustedes». El choque entre la traición y la protección era un dilema que Laura no esperaba enfrentar. En ese momento, la mujer fuerte que había luchado sola comenzó a comprender que las sombras de su pasado eran más complejas de lo que había imaginado. Miró a Carlos, buscando en su mirada la verdad que necesitaba para decidir qué camino tomar. «No sé qué será de nosotros», dijo, «pero no puedo prometer que vaya a ser fácil». Carlos asintió, agradecido por ese pequeño hilo de esperanza. «No te pido que decidas hoy, solo que me permitas estar, que me dejes demostrar que aún podemos reconstruir». Mientras Carlos se alejaba lentamente, Laura sintió que el mundo que había comenzado a levantar sobre sus propios cimientos se sacudía nuevamente, pero esta vez con una posibilidad nueva, la de sanar, perdonar y quizás renacer juntos. Los días siguientes a aquel encuentro inesperado entre Laura y Carlos se convirtieron en un torbellino de emociones y reflexiones. Laura sentía cómo la batalla interna entre el resentimiento y el deseo de sanar le robaba el sueño, mientras Mía, sin entender del todo, preguntaba por su papá con la inocencia que solo los niños pueden tener. Pero entonces, un suceso cambió todo el rumbo de la historia. Una tarde, mientras revisaba documentos para renegociar una deuda, Laura recibió una llamada urgente de la hermana de Carlos, Elena. La voz de Elena temblaba cuando le contó lo que había sucedido. Carlos había sufrido un accidente automovilístico mientras volvía a casa del trabajo. Estaba hospitalizado, en estado grave, pero estable. Sin pensarlo dos veces, Laura corrió al hospital, con Mía en brazos. Al entrar en la habitación encontró a Carlos pálido y débil, conectado a máquinas, pero con una chispa de reconocimiento en sus ojos cuando la vio. El silencio que siguió fue profundo, pero en ese instante, Laura comprendió que el pasado, con sus heridas y secretos, debía dar paso a un presente donde la compasión y el amor podían coexistir. Durante esos días en el hospital, Elena le reveló a Laura algo que Carlos nunca le había contado. La amante no era solo una aventura pasajera, era una mujer que había manipulado y presionado a Carlos, amenazando con destruirlo todo si no cedía a sus demandas. Carlos, incapaz de enfrentar esa amenaza y temeroso por la seguridad de su familia, tomó la peor decisión: huir, dejando a Laura en la oscuridad. Esa verdad, aunque dolorosa, hizo que Laura viera con otros ojos el abandono que la había marcado. No justificaba sus errores, pero explicaba el miedo que lo había paralizado. Mientras Carlos luchaba por su vida, Laura tomó una decisión definitiva. Había aprendido, a través de su dolor y su lucha, que su valor no dependía de él ni de nadie más. Su amor por Mía era la fuerza que la movía, y aunque quería sanar, también debía protegerse. Así, cuando Carlos despertó, Laura fue clara y firme. «Carlos, este no es el punto final ni el principio de algo sencillo. Nuestro camino será difícil, y no puedo prometerte un perdón inmediato, pero estoy dispuesta a luchar no solo por ti, sino por la familia que ambas merecemos». Carlos la miró con lágrimas, reconociendo la fortaleza que había subestimado. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, con terapia para ambos y un compromiso sincero de enfrentar los fantasmas del pasado. Laura, por su parte, siguió trabajando, pero ahora con una nueva perspectiva. Había descubierto en sí misma
una resiliencia que ni ella misma imaginaba. Recordó las noches de miedo y soledad, las facturas que parecía imposible pagar, y se dio cuenta de que esas experiencias no la habían destruido, sino que la habían moldeado para ser la mujer que era hoy, fuerte, capaz y llena de esperanza. Una tarde, mientras Mía jugaba en el jardín, Laura contempló el horizonte con una sonrisa tranquila. No importa lo que venga, pensó. He aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí valiente, y yo soy valiente. La historia de Laura no terminaba con un cuento de hadas clásico, sino con una verdad más profunda, la de una mujer que se rehizo a sí misma, que enfrentó el abandono, la traición y el miedo, para emerger con un corazón más grande y un espíritu invencible. Porque a veces el verdadero triunfo no está en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia.